Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Les saluda Mario Hernández Sandoval. Panóptico lo transmitimos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nos acompaña la licenciada y estudiante de maestría, la licenciada Nadia Bayote Cambroni. Buenas tardes, mucho gusto de volverla a ver. Muchas gracias, don Mario. Es un gusto estar aquí nuevamente en su programa y saludo a todo el auditorio y a las personas que nos van a ver durante la transmisión. Bueno, el tema es una iniciativa que está elaborando. ¿Cree usted necesario, antes de eso, hacer una introducción del nacimiento del Día Internacional de la Mujer? Sí, claro, el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha conmemorativa, es para recordar la lucha de aquellas mujeres que han logrado que los derechos de las mujeres, valga la redundancia, estén vigentes el día de hoy. Los derechos de las mujeres no se dieron por sí solos. Hubo mujeres de lucha que estuvieron años trabajando, uniéndose para que el derecho al voto, el derecho a trabajar, a estudiar, las mejores condiciones laborales se den. Entonces, a partir de 1975, la ONU conmemora esta fecha tan importante. Esa es la introducción que podemos dar respecto al tema, don Mario. Ahora, ya entrando al tema, usted está trabajando, creo que junto con otras personas, sí, en la elaboración de una iniciativa de ley relacionada con el acoso laboral. Así es. Bueno, también recordemos que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer no se llamaba así al principio, ¿no? Se llamaba Día Internacional de los Derechos de la Mujer Trabajadora. Entonces, si nos damos cuenta, las condiciones laborales de las mujeres han sido muy vulneradas desde entonces. Por eso es que se empieza a fomentar esta lucha. Y el día de hoy, como bien dice don Mario, nos vamos a enfocar a hablar sobre una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Quintana Roo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la discriminación y también en cuanto a agregar al código el delito de acoso laboral, acoso, mobbing o violencia laboral, como le quieran llamar. Finalmente es violencia, ¿no? Como quiera que sea, tanto en el orden público como en el privado. Esta violencia que se ejerce en los trabajadores, porque aquí no podemos excluir a los hombres, también los hombres son víctimas de violencia laboral. Si bien a la mujer es a la que le acarrea más desventajas, sobre todo, por el simple hecho de ser mujer. ¿Y a qué me refiero, don Mario? A que la mujer ha tenido dificultades a lo largo de la historia para poder, primero, estudiar, ¿no? Antes la mujer era designada a las labores de la casa, aunque sea chiquita, y el hombre a estudiar o a las labores del campo. El caso es que el hombre es el que se iba a trabajar, a estudiar, etcétera. Entonces, a la mujer, pues, la mujer no tenía esos derechos, esos privilegios, ¿no? De ir a una escuela a formarse. Entonces, gracias a esas mujeres de lucha, empezaron a verse estos derechos ya ejercidos por la mujer. Entra a estudiar y entonces puede ingresar a un mercado laboral más, ¿cómo le puedo decir? Más exigente y a desempeñarse, ¿no? De acuerdo a lo que esté o haya estado estudiando. Pero no podemos dejar a un lado que el hecho de ser mujer implica, don Mario, el hecho de que si tú vas a la escuela y si ya estás embarazada, primero con esas dolencias, ¿no? Y la alimentación. Si ya tienes un hijo, o dos, o tres, tienes que ver dónde dejar a tus hijos para ir a trabajar. Eso no lo padece el hombre, o no lo padecía el hombre. Ahorita apenas estamos empezando a ver que los hombres ya participan un poco más de las labores de los cuidados de los hijos, ¿no? Y también del hogar. Entonces, la mujer tiene que ver dónde dejar a sus hijos para ir a la escuela,
Y si ya terminó su carrera, su licenciatura, el grado que haya terminado, tiene que ver cómo conseguir un empleo. Entonces, aquí es donde se abren las oportunidades por la lucha de las mujeres, vuelvo a recalcar, de que puedan ingresar al mercado laboral. Ahora, ¿qué sucede cuando la mujer es aceptada en un trabajo? Para empezar, se violentaba a la mujer para ver si estaba o no embarazada, ¿no? Si estabas embarazada, pues no te contratan, que ya eso es una violación al derecho humano para entrar a trabajar, ¿no? Ya te estaban hasta discriminando, porque como una mujer embarazada vale menos o qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto significaba pérdida para la empresa. Entonces, imagínense, le dan los 3 meses de descanso a la mujer en el parto, luego tiene que lactar, tiene que darle pecho a su hijo o amamantar a su hijo, y entonces viene el reproche, la pérdida, o bueno, como se le quiera nombrar, ¿no? Pero se ve como una pérdida para una empresa el hecho de que la mujer se esté desplazando de su trabajo o ausentando porque ya dio a luz, 3 meses no te va a estar trabajando, o que se aparte de su trabajo para que pueda dar pecho, o ya si tuvo a sus hijos, entonces va a tener que estar saliendo del trabajo para que irlos a buscar a la escuela, llevarlos, los cuidados maternos que se enferman, y un sinnúmero de cosas. Entonces, todo esto pone en un estado de vulnerabilidad a la mujer, porque la tachan de no productiva, la tachan de que no puede hacerse cargo de trabajos más exigentes. Por ejemplo, si una mujer a lo mejor tiene un nivel administrativo, una cuestión de auxiliar administrativo y quiere ascender, lo primero que le van a preguntar o van a fijarse es si tiene hijos. Entonces, ¿cómo va a dejar mal si en algún momento hay una reunión fijada para la fecha de la hora de la salida del colegio, de los hijos, ¿no? Y todas estas cosas pues vienen siendo como restricciones o condicionantes de la mujer que es madre. Entonces, aquí esta perspectiva no se puede dejar a un lado. Es cuando la ley contempla que todas las autoridades tienen que estar juzgando con perspectiva de género. Y muchas veces esta parte no se entiende, no la entienden las autoridades, o no sé si a propósito no la quieren entender, ¿no? Porque esto se ve bastante. Dice, bueno, vamos a juzgar con perspectiva de género, pero resulta que una es mujer, el otro es hombre, y te dice, no, es que no hay ningún tipo de desigualdad en este tema. ¿Cómo no? Aquella es fuente de ingresos de su familia, aquella es una madre trabajadora, aquella tiene que doblar jornada porque fuera de su jornada de trabajo oficial, llega a casa y también tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces, todo esto son limitantes. Y bueno, el día de hoy es para mí muy importante hacer resaltar este tipo de violencia laboral que ha venido sufriendo la mujer a lo largo del tiempo, pero sobre todo toda esa deuda, podríamos llamarle así, por parte del Estado, y no me refiero a solo el Estado de Quintana Roo, del Estado-Nación, con relación a los derechos laborales de las mujeres. No sé si quiera comentar algo. Hay deudas históricas pendientes con las mujeres. Por supuesto que sí, por supuesto. Una de ellas es la igualdad de los salarios, el evitar que la mujer se le haga un examen médico para descartar un embarazo, el evitar que las mujeres asciendan porque tienen hijos, o por estar embarazadas, o porque tienen que lactar. O sea, que las mujeres se puedan desempeñar, así como se desempeña el hombre que estudió licenciatura, maestría, doctorado, también la mujer lo puede hacer. Pero la mujer, muchas veces, don Mario, se les obstaculiza el camino como su servidora, porque no se les da la oportunidad de desempeñarse igual que el hombre.
¿A qué me refiero? Tal vez piensen que la mujer, porque tiene hijos, no pueda desempeñar un trabajo igual que el hombre. La mujer, y lo digo así tajantemente, la mujer sí puede desempeñar los puestos y la mujer sí se puede organizar para cumplir con todas aquellas actividades que le sean encomendadas, aún teniendo hijos. La mujer es tan hábil que puede organizar su tiempo, organizar todas sus actividades. Entonces, no, ahí no debe de haber ningún problema en que la mujer sea considerada para el puesto que sea dentro de un lugar de trabajo, al igual que el hombre, ¿no? Bueno, leyendo la parte inicial de la iniciativa que están elaborando, hay algo que llama la atención y que es una contradicción que usted retoma ahí. Dice, ¿cómo es posible que un acoso laboral se juzgue como una querella y no se juzgue o se tipifique como un delito por oficio? Algo así entendí. Exactamente, sí. Explíquenos, por favor. Bueno, una de las cuestiones que estamos trabajando en la iniciativa, y aquí le tengo que dar crédito al licenciado Carlos González U, que es integrante del despacho corporativo Unión Lex. Él me comentaba, después de ver todo lo que he pasado en mi tema de acoso laboral que yo denuncié, el Ministerio Público es bien claro que no sabe cómo, ¿cómo le puedo decir? No sabe cómo atender este tipo de denuncias, porque a mí me lesionan en la salud. De ahí se me derivan cuestiones a la salud, pero no lesiones externas, como es bien conocido, ¿no? Y como es común denunciar. Cuando dices lesiones, te vas inmediatamente al delito de lesiones, donde te acuchillan o donde te hacen una lesión exactamente no física. Las emocionales ni las psicológicas. Así es. Entonces, cuando llega una lesión que no es física, no es externa y es interna, ahí al Ministerio Público yo vi que se le complicó bastante. Entonces, no es común que alguien denuncie algo de esa naturaleza. Y tampoco investigan, no hacen algo por tratar de revisar realmente en dónde está el problema, qué ocasionó esa enfermedad o esa lesión al cuerpo de una persona, ¿no? A la mente de una persona, al estado emocional. Pero bueno, una de las cosas que en mi asunto advirtieron era de que la discriminación prescribía en 1 año. Entonces, si estamos hablando, y esa es una de las observaciones que estamos haciendo en la iniciativa, si estamos hablando de que la discriminación por mandato constitucional, ahí en el primero constitucional, dice que todas las autoridades tienen la obligación de evitar cualquier acto de discriminación a las personas. Entonces, si es una regla, si es un mandato que las autoridades deben de acatar, así debería estar clasificado en el Código Penal. Pareciera entonces, si no es así, pareciera entonces que este delito se deja al arbitrio de los particulares, o sea, a la voluntad de los particulares. Entonces, al Estado debería de interesarle si las autoridades y las mismas autoridades violan los derechos humanos o discriminan a las personas. Siendo así, y como lo dice la Constitución y los obliga a no discriminar, debería de ser considerado un delito que se persiga de oficio. Porque los delitos que se persiguen de oficio es porque es interés del Estado. ¿Y qué más que el primero constitucional que lo estás diciendo? Entonces, bajo ese contexto, tendría que modificarse el Código Penal para que el delito de discriminación no sea perseguido de querella, sino de oficio, ¿no? Entonces, y que no prescriba, creo que es lo que también menciona ahí. Sí debe prescribir, pero no por querella. O sea, un año te reduce, como lo está establecido ahorita en el Código Penal, te reduce a nada prácticamente una vulneración a tu dignidad humana.
Entonces, si estamos hablando de discriminar a una persona, cuando tú te asomas al Ministerio Público y tú denuncias, si ya se te pasó un año, te dicen, con el pretexto, ¿no? Ya se prescribió el delito, que no fue mi caso. Aclaro, así mencionaron ellos que se prescribió el delito que yo denuncié, mas no es correcta la apreciación de ellos. ¿Por qué? Porque si ellos bien dicen que el primer acto de discriminación se dio hace 3 años, hubo otro acto de discriminación hace 2, hace 1 año, hace 6 meses, hace 4 meses. Entonces, no puede ser que te digan que el delito ha prescrito. El de lesiones, o sea, estos dos delitos se empatan prácticamente. Tenemos criterios de la Suprema Corte en donde mencionan qué es acoso laboral y también mencionan las vías para reclamar o denunciar el acoso laboral, la penal, la laboral, la civil. Entonces, si ya nos están abriendo la puerta ahí para que podamos denunciar delito de acoso laboral, es porque las autoridades tendrían que poner atención para revisar de manera minuciosa y sobre todo con perspectiva de género, en caso de que la mujer trabajadora sea, o sea, de que la persona trabajadora sea mujer, para que no se les escape visibilizar, porque la perspectiva se trata de eso, de visibilizar las desventajas que tiene la mujer en una situación de violencia. Entonces, esto no ocurre en mi carpeta de investigación. Definitivamente ahí no hay ninguna perspectiva de género. Entonces, no puede ser que para empezar, como le decía, el delito de discriminación prescriba, se siga de querella. Tendría que seguirse de oficio por los razonamientos que ya comentamos ahorita, don Mario. El acoso laboral también tendría que estar tipificado como un delito. ¿Por qué? Porque te causa un daño. En realidad te causa un daño y debería de ser sancionado. En mi caso, ahí están y de hecho, esperemos se abra la carpeta nuevamente, pero ahí está en el diagnóstico del ISSSTE, bien clarito que el problema que yo tuve es derivado de un acoso laboral, que el Ministerio Público nunca quiso revisar, simplemente agarró y cerró la carpeta. No hubo ni perspectiva de derechos humanos, ni de género, ni nada. O sea, no hicieron, pero para nada su trabajo. Se ve que la carpeta está totalmente manejada, ¿no? Entonces ahí anda todavía por allá y a ver en qué va a parar. Pero la iniciativa es dado a que no podemos estar hablando de acceso a la justicia, no violencia contra la mujer, si no se atienden estas partes. Si no se atiende esta parte bien importante que es la violencia laboral. Entonces, no podemos agarrar y estar diciendo, no, es que sí estamos avanzando por los derechos de la mujer, mira, acá tenemos nuestras campañas, vamos a pintar o iluminar de morado o de naranja alguna dependencia, porque en la realidad pues no se estaría avanzando más que con acciones. De nada nos sirve agarrar y decir, tomar unas fotos en donde diga, mira, aquí está iluminada la dependencia. Pues ya nos cansamos de decir esta parte, ¿no? De que no así se avanza con hechos. De nada nos va a servir otro instituto de la mujer en quién sabe dónde, si a la hora de atender la problemática de la mujer no se atiende como se debe. Y es que la discriminación está bien específica en el código, pero es una cuestión de no querer aplicar la ley. Entonces de ahí deriva un montón de corrupción. Entonces no es que fíjate que no dice de esta manera y por lo tanto no se configura. Mira, no hay tipificado el delito de acoso laboral, pero sí está el de abuso de autoridad, el de abuso del poder. Ahí está, nada más de que no quieren aplicar la ley. Es diferente. Entonces, si no quieren aplicarla así,
pues vamos a darles una iniciativa en donde la tengan que aplicar de una manera, ¿no? Es por eso que estamos haciendo esta iniciativa. Hay varias personas detrás de esta iniciativa. Por ejemplo, como le dije, el abogado Carlos González. También hemos recibido apoyo de Juni. Junitzlin. Igual tenemos por ahí igual buenos comentarios y aportaciones de Nadia Sosa. Otros abogados, también psicólogas. Entonces, yo creo que vamos a hacer algo muy bueno, ya estamos avanzados. Y pues nada más esperamos ahora que algún diputado, alguna diputada, que le interese el tema del acoso laboral, de la no violencia contra la mujer en el ámbito del trabajo, pero que realmente le interese, que se acerque, y de una vez aquí hacemos extensiva la invitación a todo el Congreso, para que quien quiera apoyar esta iniciativa, pues lo haga, ¿no? Creo que no tenemos que agarrar y estar rogando, suplicando para que la tomen. Es un asunto que merece mucha atención. Sobre todo ahorita, don Mario, que se aprobó el convenio 190, que habla precisamente de las condiciones laborales de las mujeres, que esto no es por casualidad, esto lo hacen en virtud de que es necesario que las autoridades de los países tomen medidas concretas, puntuales, para evitar el acoso y la violencia laboral en las áreas de trabajo. ¿Por qué? Se han registrado bastantes muertes, ya sea por suicidio, ya sea porque los obligan a trabajar de manera tan cruel. Ahí mismo se les cae la construcción o pasan accidentes que podrían ser prevenibles, nada más de que si abusan de los trabajadores, estas situaciones en eso terminan. Y otras cuestiones son las enfermedades, sobre todo las psíquicas, las de la mente, las emocionales. Entonces, esas enfermedades nadie las ve, por lo tanto dirían no existen, pero existen. Entonces eso enferma a la gente. Entonces, las cuestiones de trastornos de sueño, de ansiedad, la depresión, todo eso merma en la productividad de un empleado. Y puede llegar al suicidio. Así es. Y hemos visto aquí con los compañeros de la red de apoyo de móvil a nivel país, hemos compartido varias situaciones en donde los trabajadores se han suicidado por cuestiones de violencia laboral. O sea, estas son cuestiones bastante fuertes. No es nada más agarrar y decir, se suicidó porque tenía problemas. Es lo primero que dice. Pero en la realidad es que la persona está sufriendo un acoso. Entonces, muchas veces no se piensa. Algunos dirán, es que debe de pensar en los hijos primero que tiene ahí, pero muchas veces cuando una persona está en una situación de estrés, de ansiedad, no piensa ni siquiera. No piensa y lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, ¿qué hace? Recurre a algo que le quite ese dolor. ¿Y qué pasa? Se ahorca o se tira de algún lugar o qué sé yo, ¿no? Y ahí tenemos una pérdida de un buen trabajador o una buena trabajadora. ¿Por qué? Por la pandemia del acoso laboral. Entonces, y esto no es a nivel país, sino esto es a nivel mundial. En Chile, ahí con María Gobla, Argentina, ¿verdad? También. Hemos compartido situaciones así bastante tristes de gente que se ha suicidado por acoso laboral. Entonces, esto debe de parar y por eso le decía yo, no es por casualidad que este convenio 190 se haya aprobado y ratificado por México. Inclusive debe estar entrando en vigor aquí en México este marzo. Ahora, otra cosa que llama poderosamente la atención cuando uno lee esta iniciativa que están elaborando es que aquella mujer, aquella trabajadora que se desempeña en los gobiernos municipal, estatal o federal,
que sufre de acoso laboral y que presenta la denuncia, la queja, existen los órganos, pero en lugar de defenderla, de defender a la agredida, se ponen de parte del agresor, del acosador. Así es, don Mario, yo lo viví, porque, como le decía, de nada va a servir si tenemos un nuevo centro, una nueva ley, una nueva política pública. De nada va a servir eso si las autoridades no lo aplican. Entonces, aquí tenemos que ver, y no sé de qué manera se podría solventar esa parte de las autoridades, porque por un lado te dicen, denuncia, no te calles, empodérate, ¿no? Empodérate, empoderamiento. Que agarras y dices, bueno, sí, es que yo puedo salir de esta situación, voy a agarrar y te fabricas un montón de sueños en donde dices, voy a exigir el cumplimiento de mis derechos, pero sales allá y te topas con un montón de inconvenientes y los primeros están con esas mismas autoridades que te invitaron a denunciar, esas mismas autoridades te bloquean todo el camino. Si tú agarras y levantas la voz, te bloquean aquí, pero en todo lo que implica gobierno, en el caso de que seas de trabajador de gobierno, te bloquean. Y solo vas a ir recorriendo el camino para ver que todo ya está bloqueado. En todos lados ya tienes una restricción, ya tienes una encomienda de que tu expediente no avance. Entonces no se trata simplemente de agarrar y decir, denuncia, calladita no te ves bonita. No, es que realmente cuando tú levantas la voz te tapan la boca. Y muchas veces, y es lo más triste que me ha tocado pasar, don Mario, que cuando tú levantas la voz, ves hasta los propios compañeros de trabajo que no te apoyan, pero no te apoyan no porque no quieren, sino porque tienen miedo de la persecución después de que abran la boca, ¿no? Entonces, generalmente, haz de cuenta que el 99.9% no te va a apoyar, porque le va a ir muy mal. No pueden hasta correr. Exactamente, para allá va todo esto. Entonces, tiendes a que te corran y ¿quién va a llevar el dinero a la casa para que coma tu familia? ¿A quién voy a apoyar? Pues no, ¿verdad? Mejor me quedo calladita y no apoyo a nadie que hagan y despedacen a la persona como quieran. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú denuncias. Y desgraciadamente, eso no se va a terminar. Yo al día de hoy le puedo decir, don Mario, que es muy desolador ver cómo funcionan las autoridades. Y no quiero decir las de ahorita, aclaro. Yo ahorita no he tenido contacto o no he recibido un maltrato en esta administración como lo recibí anteriormente. No estoy diciendo que esta administración sea miel sobre hojuelas. Estoy diciendo de que aún no he acudido. Cuando yo acuda y tenga mi primer contacto y diga, también me bloquearon o me están poniendo trabas, entonces voy a venir y lo voy a decir también, porque no es, muchas veces no se trata de una administración, sino del pensamiento y la ideología que traen esas personas, ¿no? Lo que sí quiero comentar, si no tiene algún comentario. No. Adelante, continúe. Lo que sí quiero comentar es que hace unos días visité el Congreso y me pude dar cuenta de que falta sensibilidad en las personas, sobre todo en las mujeres que están en el poder. Bueno, llamémosle que están en el poder porque son personas que tienen legítimamente un puesto, ¿no? Esas personas, aunque sean mujeres, no muestran una sensibilidad en los temas de violencia contra la mujer. ¿Y sabe por qué? Porque esas mujeres no han vivido lo que una mujer... una trabajadora. Una trabajadora, no una política, una trabajadora que entró por esfuerzo propio, vive. O sea, no va a venir una política y te va a decir, es que yo entiendo a las mujeres porque, pues,
¿por qué las entiendes? ¿O por qué dices que las entiendes? No las entiendes y no las vas a entender nunca porque no lo has vivido. No has vivido lo que es concursar para un puesto, no has vivido lo que es tener que obedecer las órdenes de un patrón prepotente o parcial. O sea, no puedes decir que entiendes a las trabajadoras si no lo viviste. Y mucho menos si no eres empática también. No mucho menos, sino de que... Aquí entra en juego un concepto que manejan la sororidad, ¿no? Exactamente, tu lucha es mi lucha. Entonces, si la mujer nomás no tiene una sensibilidad con el tema de la violencia contra la mujer, no va a haber la violencia por ninguna parte, porque se les ha hecho fácil llegar a los puestos que tienen, simplemente por alguna recomendación, por alguna deuda, negociación, exactamente. Por traicionar a sus representados. Exacto, por traicionar a un partido, por traicionar a sus representados, etcétera. Entonces, ese tipo de mujeres, de verdad que yo podría decir que entienden o son empáticas si son sensibles al tema y te escuchan y te están entendiendo. Pero algunas mujeres políticas, me atrevo a decirlo, te van a decir, no, es que yo le hice así, es que si yo puedo, ustedes pueden. No todas las mujeres tienen las mismas posibilidades. Esas mujeres hablan desde sus privilegios. Entonces, no pueden estar opinando algo que no conocen. No todos los días tienen que levantarse e ir a trabajar a una hora puntual e ir a buscar a sus hijos a la escuela y regresarlos a casa y cumplir con todo lo que le piden en el trabajo. Ellas a lo mejor tienen chofer, tienen la oportunidad de que sus maridos no trabajen porque la política gana muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación cambia. Pero la gran mayoría de mujeres, me atrevo a decir que son mujeres como yo, que tienen que levantarse todos los días, que tienen que echarle los kilos al trabajo que estén realizando, que tienen que ver cómo van a llevar a sus hijos a la escuela o etcétera, o sea, todas las labores del hogar, que otras personas no tienen esas responsabilidades, porque ya tienen un sueldo suficiente y bastante para que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, esa es la enorme diferencia. No podemos hablar de que estamos en un mismo nivel. Hay mujeres que sí le fregamos todos los días y hay mujeres que pues se ganaron la lotería, prácticamente. Creo que la dieta de una legislador o legisladora, o sea, su salario con todos las prebendas que tienen, lo que gana una mujer en un salario mínimo, en un puesto, en un empleo, lo que gana en un mes, ellos lo ganan en un día. Exactamente. Entonces, ¿cómo pueden sentir en carne propia lo que siente alguien que tiene que sudar sangre para ganar un salario mínimo? Así es, por eso le digo que no pueden salir y pueden decir, es que vamos a luchar contra la violencia a la mujer. Oye, pero tenemos a una persona ahí citada. No, pero es que ahorita no tengo tiempo porque voy a inaugurar el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Y tiene a una mujer que le está demandando algo en su oficina. Pero bueno, ya tiene un evento ahí. El caso es de que, ¿por qué la mujer no puede salir adelante si ya otras salieron adelante? ¿Por qué? ¿Por qué sería eso, no? Y así lo mencionó por ahí una política. Si yo pude hacerlo, todas lo pueden hacer. Simplemente es, así me dijo, simplemente es ponerse de acuerdo con el marido y uno se queda en la casa y otro se va a trabajar. Sí, claro, eso es lo ideal, pero ve cómo están pagados los trabajos aquí. ¿Cuántas mujeres tienen un puesto de diputadas? Eso es lo que no contemplan, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen un puesto de legisladoras, de políticas, de presidentas,
O sea, de esos cargos populares de mayor rango, ¿no? ¿Cuántas? La realidad es que la mayoría están muy por debajo de eso. Entonces, aparte de eso, ¿cuántas mujeres tienen a su marido ahí? ¿No? Porque una te la pintan de que una vaya a trabajar y el otro se queda a cuidar a los hijos. Ese es en el entendido, yo quiero pensar, de que tengan un buen salario, que pueda sustentar tanto al marido o a la esposa con los hijos. Pero ¿y si no alcanza? Aparte de eso, estamos hablando de que en el caso de que se tenga un marido o una esposa, ¿no? Aparte de eso, ¿quién quita y que el marido está sometido o la mujer está sometida? Entonces ahí hablamos de muchísimas cosas. Entonces, estas personas políticas no pueden decir de que entienden a la mujer porque no saben la responsabilidad que implica cuando no lo han vivido. Es bonito decir, no, yo sirvo de ejemplo porque yo salí adelante y yo tengo a mi marido y él en la casa, yo en el trabajo, o él en el trabajo y yo en la casa. Pero alguien de los dos se está sacrificando prácticamente porque no se está desempeñando en lo que haya estudiado. O a lo mejor el marido o la esposa quiere trabajar, pero no puede porque alguien se tiene que quedar en casa, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Esto, aparte, implica el hecho de que las salidas, si la mujer agarra y dice, ok, yo ya no tuve un marido, ahora voy a trabajar porque no tengo un marido y yo soy el sustento de la casa, se va a trabajar, pero ¿con quién deja los hijos? Y me dice esta política, es que por eso hay que elegir bien a la persona. Oye, pero pues entonces no puedes cometer errores, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos No, mexicanos? lo que quiso decir es, hay que casarse con quien tiene dinero por interés, ¿no? Exactamente. No te cases con alguien que gana un salario mínimo. Así es. Entonces dices, ¿cuántas mujeres tienen pareja y cuántas no? ¿Y cuántas mujeres, qué mensaje le estarías mandando a una mujer así? ¿Cuántas mujeres quisieran salirse de un círculo de violencia en casa, pero con que te digan que tienen que estar hombre y mujer en casa para que uno vaya a trabajar y el otro quede en la casa? Pues el mensaje que te están mandando es de que te aguantes, ¿no? Porque si no son dos, entonces ¿cómo le haces? Entonces, esta política dice, es que tendría que haber elegido bien. Y otra de las cosas es, como le comentaba a don Mario, oiga, pero ¿y las mujeres trabajadoras tienen que salir a buscar a sus hijos, llevarlos a la escuela, regresarlos, a cuidarlos cuando están enfermos? Y me dice, no, pues es que uno decide si tener hijos o no. Entonces te vas para atrás y dices, oye, ¿qué pasó ahí? Entonces quiere decir que la mujer definitivamente está jodida, ¿no? Prácticamente. Eso te están diciendo. Y si no tienes marido es porque elegiste mal. Y ya te chingaste también. Es que eso es el mensaje que te están mandando. ¿Y cómo se las enfrenta una mujer que tiene hijos, que es madre soltera? Que hay muchísimas personas en esa situación, ¿eh? Muchísimas. O aun cuando tuvieron pareja y que tienen la obligación de aportar dinero Ajá. para la manutención, no la cumplen. Así es. Entonces ahí es donde agarró la persona esta y me dice, no, es que por eso deben de decidir bien. Y entonces todos los que ya estamos mal, digo, no me incluyo, ¿verdad? Pero todos los que están mal, todas las mujeres que están mal, o todas las mujeres que no tienen pareja, porque así, eso supongo que quiso decir que están mal, decidieron mal, ¿no? Y ahora se aguantan. Entonces, ese mensaje no es el correcto. Definitivamente no es el correcto. Y entonces dices, no, ahí falta sensibilidad. Entonces, ¿cuántos años vamos a tener a esas personas ahí? Con el sueldo pagado por el pueblo, ¿no? Y el mismo pueblo que está criticando. Y el mismo pueblo que necesita.
reformas. Una legisladora que piensa como usted dice, está traicionando al pueblo, claro, ¿no? A sus representados, así porque es. en lugar de emitir leyes que favorezcan a las mujeres, pues dice, no, eso es culpa de ellas, ¿no? Exactamente. O sea, se dedica a otras cosas, a vivir Así bien. es. Y fíjese que igual me refirió, bueno, otras cosas, pero creo que ya mejor no lo voy ni a mencionar, ¿no? La verdad es que es triste tener gente que represente supuestamente al pueblo, que en la realidad no lo hace, no lo hace. Y da pena y yo me retiré de ahí, dije, ay Dios mío, dije, no sé ni cómo vine a pensar que aquí con esta persona, bueno, de todas maneras, don Mario, cabía la posibilidad de que fuera diferente, ¿no? No, pero de Cabía todos la modos sirvió para que conociera cómo piensa sí, una exactamente. legisladora que es de Morena y que en teoría se supone que son, ya no digo de izquierda, cuando menos que son progresistas, ¿no? Sirvió para que conozca que aunque estén en Morena, tienen una ideología retrógrada, anacrónica. Así es. Pero bueno, esa me imagino que es ideología de la persona, eso le decía yo. No Son es que sea, esos. sí, no, no es que sea, no quiero pensar que sea una ideología común o general de un grupo, ¿no? Yo creo que es una ideología de esa persona, ¿Sí? Porque, bueno, me falta platicar con otros, ¿no? Y otras, a ver qué tal, ¿no? A ver qué pasa por ahí. Pero bueno, el caso es de que estas reformas se necesitan, hay que revisarlas. Espero que alguien que nos escuche del Congreso nos pueda mandar a llamar, pedir revisar la iniciativa que ya tenemos avanzada. Y pues dejo mi número 983 11 397 81. ¿Cuándo estará ya pulida, lista esta iniciativa que están ya casi terminadas, ¿no? Sí, de hecho sí. ¿Cuándo la tendrán? Pues yo creo que ahorita lo que toca es reunirnos con el grupo que estamos revisando esta iniciativa y escuchar las aportaciones, las cuestiones ahí que pudieran estar controvertidas y pulirlo bien. Y entonces ya hablaremos de que hasta nosotros mismos podríamos ir a presentarla, ¿no? Sin que alguien tenga que intervenir, pero ya sabe que usted que eso da más trabajo. Sí. No hay como que un representante del pueblo agarre y diga, bueno, yo me intereso, estoy con las mujeres en la lucha por los derechos laborales y las mejoras laborales, y pues vengan conmigo, vamos a trabajarlo juntos y adelante, ¿no? O que a lo mejor hasta nos digan, yo la presento como mía, pero no importa, pero que lo haga, ¿no? Pueden, ya que la tengan lista, pueden lanzar el exhorto, la invitación para aquella diputada o diputado que quiera darle curso, pues están a disposición. Así es, a ver quién se atreve, y sirve que se quitan la máscara, ¿no? Exactamente, así es. Ojalá que alguien del Congreso nos escuche y pues hagamos algo bastante importante, grande, para el estado de Quintana Roo. Y pues que sirva también como un ejemplo para los demás estados, porque hasta donde yo recuerdo, no sé si la discriminación se encuentre perseguida de oficio en algún otro estado, pero sí sería bueno ser pioneros, ¿no? En esa reforma, porque lo es y es importante y tiene razón de ser de acuerdo al primero constitucional. Bien, pues algo más que quieras añadir. No, sería todo. Gustes. Les agradezco mucho a las personas que nos hayan visto. Un saludo ahí para mi esposo, Gumercindo, que está pendiente. Creo que está viendo que no me vaya a dar un infarto o algo por el estilo. Saludos. Y les invitamos a que pues sigan a don Mario Hernández Sandoval. Cualquier programa que necesiten, en el que necesiten exponer algún tema, pues aquí don Mario lo recibe con mucha amabilidad y mucho cariño. Y si las personas están colaborando, que son varios, están trabajando en esta iniciativa, si quieren venir, pueden venir. Ah, claro que sí. Para ahí que les vamos a estar diciendo también. Punto de vista, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias.
Muchas gracias.